días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora Garbiñe Saruwatari Zavala. La doctora Saruwatari cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de maestra en bioética en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y el grado de doctora en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. En 2010 inició la línea de investigación de implicaciones éticas, jurídicas y sociales de la genómica, englobando proyectos dirigidos a los profesionales de la salud, abogados y legisladores. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como la publicación del Decálogo sobre los derechos de la persona respecto a su muestra biológica y su información genética, y la asesoría al Instituto Nacional de Ciencias Penales en cuanto a la propuesta de reforma al delito de manipulación genética en el Código Penal para el Distrito Federal. La doctora Saruwatari ha publicado 2 libros, 27 capítulos de libro y 16 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales del más alto impacto, tales como Journal of Law, Medicine and Ethics, Acta Bioética y la Revista de Derecho y Genoma Humano. Así también es integrante del Consejo de Redacción de la revista Bioethics Update de la editorial Elsevier. Destaca su participación como presidenta del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y como vocal de los comités de bioética del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Clínica San Rafael. Recibió el premio a la mejor comunicación presentada en las 20º Jornadas sobre Derecho y Genoma Humano organizadas por la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Ha asesorado 5 tesis de licenciatura y desde el 2014 es profesora del posgrado de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas B, adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del INMEGEN. Doctora Saruwatari, sea bienvenida. Hola, buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y hablarles de un tema de suma importancia, como son los derechos de los niños en estado intersexual dentro del marco jurídico en México. Pero antes de poder hablar sobre la regulación, pues es importante remitirnos a lo que es la diferenciación sexual y a las diversas denominaciones que se ha dado al estado intersexual a lo largo de la historia. La diferenciación sexual está conformada por una serie de eventos moleculares que inician en el momento de la fecundación, cuando se unen los pronúcleos de los gametos haploides, del óvulo y del espermatozoide, cada uno aportando la mitad de la información genética que conformará al embrión. Entonces, con esta fusión inicia el desarrollo embrionario y el dimorfismo sexual en los mamíferos. Se sabe que durante las primeras 6 semanas de desarrollo, el embrión humano tiene estructuras bipotenciales, ya que las gónadas son indiferenciadas. Esto es que tienen la capacidad para diferenciarse posteriormente en masculinas o femeninas. Y por eso es que el embrión cuenta simultáneamente con conductos mullerianos, con la capacidad de desarrollar el útero, las trompas de falopio y el tercio superior de la vagina, y con conductos wolfianos, con la capacidad para formar el epidídimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales del aparato reproductor masculino. Aquí las hormonas sexuales secretadas por las gónadas van a tener un papel fundamental en cuanto al desarrollo sexual. También obviamente sabemos que a lo largo de la vida van a continuar con ese papel fundamental, sobre todo en la pubertad, que determinarán la aparición de los caracteres sexuales secundarios. A lo largo de la historia de la humanidad, pues se ha tratado de dar una explicación o de entender el fenómeno de la intersexualidad. Por supuesto que para las personas de la antigüedad, pues era un fenómeno inabarcable, inentendible, y pues tenían que darse diversas explicaciones. Lo hemos visto a lo largo de la literatura universal, de la historia del arte, a través de diversos cuadros, esculturas, cómo han tratado de mostrar la intersexualidad. En Grecia, Ovidio, en el libro de las Metamorfosis, da cuenta de cómo se dio esta explicación pues a través de la mitología. Los dioses Hermes y Afrodita tuvieron a Hermafrodito como hijo y pues era un ser extremadamente bello. Él resulta que, pues bueno, ya su juventud decide recorrer las tierras griegas y detenerse en una laguna. Ahí el espíritu del lago
Salmacis o Salmácide, como también le llaman en algunos textos, al verlo con su impactante belleza, pues se enamora inmediatamente y pues se ofrece a él. Él la rechaza y Salmacis lo abraza fuertemente y lo lleva al fondo del lago. Y ahí suplica a los dioses que no puedan separarse y los dioses le conceden el deseo de fusionar sus cuerpos en uno solo. Entonces Hermafrodito, que había ingresado a las aguas como varón, pues sale de la laguna como hermafrodita, ya teniendo la duplicidad de genitales. Entonces este término se ha venido usando en la historia de la medicina e incluso todavía en el siglo XX. También en el siglo XX y principios del XXI se usaba el término ambigüedad sexual. Es hasta que surge el Plan Estratégico para Neurología de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cuando cambia la nomenclatura y además se alerta de que pues hay falta de información para poder guiar al equipo de salud y a los familiares para la toma de decisiones cuando se presentan estos casos. Poquito tiempo después, Peter Lee y sus colaboradores publican en la revista Pediatrics de la Academia Americana de Pediatría un artículo que va a acabar convirtiéndose en el parteaguas del estándar en el cuidado de salud de las personas con algún trastorno del desarrollo sexual. Así que a partir de ahí se empiezan a utilizar los términos trastornos o anomalías de la diferenciación sexual o trastornos del desarrollo sexual. Esos trastornos pueden detectarse en 3 momentos. En el desarrollo fetal, a través de una prueba prenatal, en el nacimiento, que es el caso más usual, que es cuando se toma las decisiones de abordaje clínico, y también pueden darse en desarrollos posteriores de la persona. Casos como adolescentes que están preocupadas porque no están menstruando, o chicos de 8 o 9 años que tienen que extirparles los testículos que jamás descendieron. En ese momento es cuando se enteran que tienen un trastorno del desarrollo sexual. Se va a utilizar el término estados intersexuales para referirse a este conjunto de síndromes que se presentan en el nacimiento con los genitales ambiguos. Los trastornos del desarrollo sexual pueden darse en 3 grupos o 3 categorías. Por alteración de la determinación genética, por alteración obviamente de los genes, por anomalías de la determinación gonadal, ya sea por ausencia de gónadas, por coexistencia del tejido gonadal ovárico y testicular, que es a lo que se ha denominado hermafroditismo verdadero, o por disgenesia gonadal. Y también se puede dar por interferencias con la diferenciación de los genitales internos y externos. Aquí se dan 2 condiciones. El pseudohermafroditismo masculino, que es cuando hay un sexo genético y gonadal masculino, pero con ausencia parcial o total de virilización genital completa. O el pseudohermafroditismo femenino, que es cuando se da el sexo genético y gonadal femenino, pero con virilización total o parcial de los genitales internos y o externos. En este cuadro puede verse pues agrupados dentro de las 3 categorías que les acabo de mencionar, diversas condiciones y síndromes. Por ejemplo, en los trastornos por alteración de los cromosomas sexuales, pues vemos síndromes como el de Turner, el de Klinefelter. En el pseudohermafroditismo masculino vemos pues el síndrome de Swyer. En el pseudohermafroditismo femenino vemos que se presentan condiciones como la hiperplasia suprarrenal congénita. Por supuesto, pues no me voy a detener en estos complejos trastornos, sino más bien en las reflexiones éticas, jurídicas y sociales con respecto a los estados intersexuales. La primera es la confusión en la definición. Empezando porque mucha gente y la población abierta, pues si uno va y les pregunta si saben lo que es la palabra intersexual y muchos la desconocen, o algunos creen que es sinónimo de transexual. La persona que desea una transición de sexo, pues quiere cambiar del sexo porque no siente una identificación entre su sexo con el que le tocó nacer y el género. Y entonces, pues, accede a un proceso de resignación sexual en donde, pues, implicaría, pues, en la mayoría de los casos, una intervención quirúrgica y hormonal, un abordaje psicológico, trámites legales para, pues, cambiar los documentos
y ajustarlos a su nueva identidad. Y una vez llevado a cabo todo este proceso es cuando la denominación adecuada es transexual. Entonces, la transición de sexo pues puede darse así haya nacido con un sexo genital coincidente con los sexos genéticos y gonadales o no haya sido coincidente. Entonces, bueno, pues esta no necesariamente es algo que todos los intersexuales desean. Y en cambio el estado intersexual pues se caracteriza porque son las personas que han nacido con algún trastorno del desarrollo sexual. Entonces son dos condiciones diversas. También estas confusiones en las definiciones se dan porque mucha gente utiliza el término sexo y género como sinónimos, cuando realmente el sexo pues es el conjunto de estos diversos sexos, del sexo genético que viene a ser dado por los cromosomas femenino o masculino, por el genital, por los órganos internos y externos, por el gonadal, por la presencia de ovarios y testículos, y por el hormonal, por la secreción de estrógenos y andrógenos. Y este sexo, pues, es una categoría distinta que el género o, como en algunos casos se le llama, el sexo psicosocial, que esta implica la simbolización cultural que se le da a la diferencia sexual. Es decir, cada cultura le asigna un valor, un rol a los diversos sexos, distintas actividades, distintas nociones o concepciones de cómo deben portarse las personas de cada sexo, cómo deben vestirse, comportarse, etcétera, ¿no? Y por el otro lado está la identidad y rol de género, que es, por un lado, la vivencia interna de cómo esa persona que está en ese ámbito social, cultural, familiar, pues vive lo que esa cultura entiende que debe ser el género que le corresponde. Y por otro lado, la expresión pública que esa persona hace de su identidad. Entonces, bueno, pues por eso es que se vuelve complejo si se empiezan a utilizar estos términos como sinónimos. Por otro lado, también al grupo intersexual se le ha unido al colectivo LGBTTI. Este colectivo, pues sabemos que incluye a los grupos lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. En algunos lugares lo vamos a encontrar con una Q y una A, haciendo alusión a los queer y a los asexuales. Y en otros lados lo vamos a encontrar con el signo de más, como para dar a entender que son los distintos grupos que se vayan sumando. Entonces, en este sentido, pues el grupo intersexual pues adquiere una mayor visibilidad estando dentro de este colectivo por pues todas las luchas que se han hecho en los diversos países para que se respeten sus derechos, pero por el otro lado también acaba diluyéndose sus propias problemáticas dentro de las problemáticas del colectivo en general. Esto me lleva a la segunda reflexión, la invisibilidad. Esta frase la tomé de un artículo que encontré así en una búsqueda aleatoria en Google para ver qué aparece cuando uno escribe la palabra intersexual. Entonces me apareció este artículo de una cadena de televisión en donde esta joven pues descubre que es intersexual porque en la adolescencia presenta cáncer de testículos cuando pues ella ni siquiera se imaginaba que tenía testículos. Entonces, Sustemco acaba diciendo, bueno, pues no somos unicornios, simplemente somos invisibles. Y esto porque al final de cuentas en muchas instituciones se les acaba viendo como seres raros, ¿no? Entonces, llegan al servicio médico y son atendidos por el médico que además hace que todos sus residentes vean al caso intersexual. Entonces, bueno, pues aquí se convierte en una invasión absoluta también a la privacidad. E incluso ahorita vamos a ver más adelante en casos que pueden convertirse en violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues por un lado se vuelven como estos casos únicos que hay que ver y a veces hasta ver morbosamente, y en otros casos pues acaban siendo invisibilizados dentro de dentro de las instituciones y no son atendidas sus necesidades específicas de salud. Tan es así que la invisibilidad que justo el 26 de octubre, por eso me da gusto estar hoy presentando esto dentro de este mes, porque el 26 de octubre es el Día de la Visibilidad Intersexual o el Día de la Conciencia para la comunidad intersexual. Entonces, pues como les decía,
pues aunque estén incorporados al colectivo LGBT+, pues de todas formas tienen necesidades específicas que no son las mismas que las que puede tener una persona por su orientación sexual. Aquí tienen que vivir a lo largo de su vida pues diversas abordajes médicos, psicológicos, endocrinológicos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no pueden ser equiparables su situación con la que viven otros integrantes del colectivo. Tan es así la invisibilidad que en la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, la ENDOSIG, del 2018, pues ni siquiera aparecen representados. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, pues en 2018 inician este gran esfuerzo, que en ningún momento quiero demeritar esta encuesta, pero bueno, ellos hacen la encuesta para personas de mayores de 16 años que sean residentes en el territorio nacional y que se autodefinan como gays, lesbianas, bisexuales, trans, incluyendo a los transgéneros, travestis, transexuales, y a otras orientaciones no normativas, que en otros lados se les llama no binarias, ¿no? Categorías no binarias. La ENDOSIG no define el concepto de qué entiende por identidades y expresiones de género no normativas, lo cual pues sería importante para que la gente pudiera contestar, y tampoco incluye el término intersexual o intersex, como se le llama en algunos documentos. Entonces, al no establecer una categoría específica para los intersexuales dentro de la encuesta, pues no se acabaron recabando datos claros sobre este grupo. Y el concepto de identidades no normativas pues puede ser tan vago que puede incluir a grupos tan diversos como los queer, los asexuales, los pansexuales. Entonces, pues por eso las cifras de la encuesta pues no necesariamente reflejan la problemática intersexual. Después CONAPRED iba a hacer una encuesta específica, pero bueno, pues ya se atravesó la pandemia y la última vez que revisé el portal de CONAPRED pues todavía no hay resultados concluyentes de esa encuesta. También hay otro tema para reflexionar es el de las enfermedades raras. Naciones Unidas señala que existe entre un 0.05% y un 1.7% de la población mundial que presenta algún trastorno del desarrollo sexual. Esto pues nos habla pues amplio margen de porcentajes de que pues también en el mundo no está muy bien reflejado los números o las encuestas o las estadísticas de los intersexuales. Si esta cifra la trasladamos a México, en el censo 2020 realizado por el INEGI se contaron 126.014.024 habitantes en México. Esto nos da un rango de entre 630,000 y 2.142.000 habitantes que pudieran presentar algún trastorno del desarrollo sexual. Entonces, bueno, ya tenemos esta problemática y además a esto le sumamos la de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, pues como todos sabemos, pues son enfermedades poco frecuentes que afectan, pues ahí depende de las diversas definiciones, a 5 personas de cada 10,000 habitantes. Esta es la definición que adoptó la Ley General de Salud en el artículo 224 bis. En otros países se utiliza otra proporción. Pero bueno, entonces, de acuerdo a la problemática de las enfermedades raras, pues bueno, se ha discutido ampliamente en diversos foros, pues lo complejo que es poder dar una adecuada atención, porque pues muchas veces se quedan los tratamientos y los medicamentos huérfanos, porque pues no se elaboran por la poca cantidad de personas que presentan una enfermedad rara. Luego, pues también se da el problema del diagnóstico tardío, porque pues muchas de estas enfermedades pues pasan años para que una persona sepa qué enfermedad es la que tiene. Entonces, bueno, pues hay muchos de estos trastornos del desarrollo sexual pueden ser considerados una enfermedad rara o no. Entonces, pues por eso es que aquí se concatenan las dos reflexiones sobre las dos problemáticas. Y además a esto hay que sumarle que pues piensa que hay entre 6,000 a 7,000 enfermedades raras en el mundo, y entonces, bueno, pues también eso va haciendo que el estudio de diversas enfermedades pues se quede pues un poco rezagado.
Un tema preocupantísimo en el ámbito de los derechos humanos, pues es el de la violencia, porque bueno, el abordaje médico de rutina, pues era hasta antes del artículo de Peter Lee y del plan de urología, pues que inmediatamente se buscaba asignar el sexo o ajustar al recién nacido a un determinado sexo. Se hacía el cariotipo, los análisis hormonales y de acuerdo a esto y también pues a cómo se veían los genitales, pues es que se tomaba la decisión. Muchas veces se hacían pues cirugías pues más bien cosméticas que acababan en muchos de los casos hasta afectando a otras funciones. Pero bueno, pues se tomaban decisiones como pues el niño presenta un micropene, lo cual se va a convertir en un problema después, ¿por qué no mejor lo ajustamos a que sea niña y que ese micropene sea un clítoris? Entonces, pues así se han ido tomando diversas decisiones, sobre todo en el siglo XX, y esto pues ha generado una gran preocupación. De hecho, surgió la Sociedad Intersexual de Norteamérica, la ISNA, y esta sociedad ha ido teniendo pues sus expresiones en diversos países que son intersexuales que pasaron en su infancia por algún tipo de estas cirugías que sus padres tomaron la decisión de llevarla a cabo y ellos pues están inconformes, ¿no? Pues eh, este tipo de casos en donde ya que crecieron, pues ellos no se sienten identificados con el sexo elegido por el equipo de salud y por sus padres. Entonces, bueno, pues se sabe que muchos de estos procedimientos para el ajuste a determinado sexo, pues no solamente es violatorio de los derechos humanos por la falta de consentimiento, sino porque también hay procedimientos que se consideran parte como tratos inhumanos, crueles, degradantes. Por ejemplo, muchos pacientes han referido que en los procesos de dilatación vaginal que se llevan regularmente después de una vaginoplastia, pues lo describen como un proceso sumamente doloroso, altamente traumático y en muchos casos equiparable al abuso sexual, porque además no es lo mismo que una persona que quiere pasar por una transición sexual, pues quiera en esta reasignación, pues sepa que este era uno de los riesgos a través del consentimiento informado, a que una persona que nunca participó en el proceso de decisión, pues justo tenga que vivirlo todos los días por el resto de su vida. En este sentido, las organizaciones internacionales y, bueno, y diversos instrumentos internacionales, pues dan cuenta de estas violaciones que ha sufrido el colectivo LGBTT+. El 18 de diciembre del 2008, Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género para instar a los estados a que tomen medidas legislativas y administrativas para evitar que el tema de orientación sexual e identidad de género se convierta en un motivo para discriminar a las personas, para denegarles servicios y para que haya sanciones penales, como sucede en muchos países. En esta declaración pues se puede apreciar que surge porque se condenan las violaciones que sufren las personas por su orientación sexual y por su identidad, que van desde arrestos o detenciones arbitrarias, por supuesto una vez que son arrestados, pues tienen violación al debido proceso, no hay presunción de inocencia, los tienen más horas detenidos que a otras personas, se les van negando sus derechos económicos, sociales y culturales también, prestación de servicios, y lo más grave es que hay ejecuciones extrajudiciales, tortura, lapidación, latigazos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por su parte, este organismo Amnistía Internacional pues da cuenta de las violaciones que sufren no solamente las personas del colectivo LGBTT+, sino también los defensores de derechos humanos de este colectivo, que pueden ser desde violencia sexual, cuestiones de violación, para ver si esas personas, una vez que tienen relaciones forzadas con alguien más, pues se convierten procesos de reconversión o estas terapias de reconversión, palizas de la policía, agresiones en la calle, acoso escolar, acoso inmobiliario, o sea, que vecinos que se pongan de acuerdo para sacar a una persona por su orientación sexual de su vivienda, insultos, denegación de empleo,
denegación de asilo, torturas, incluso incitación al suicidio, violación a los derechos del menor, detención arbitraria, restricción de libertad de asociación, por ejemplo, también se les niega la custodia de sus hijos, bueno, una serie de conductas y por eso es que pues Amnistía Internacional pues las denuncia para decir, bueno, estos estados, estos países siguen manteniendo, por ejemplo, leyes de sodomía, en donde se proscriben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, siguen teniendo penas como latigazos y peor aún, hay países que tienen incluso pena de muerte para las personas con orientación sexual del mismo sexo. Por su parte, en 2006, un grupo de expertos internacionales se reunió en Indonesia y conformó este documento de los principios de Yogyakarta para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género. Aquí se formularon una serie de recomendaciones dirigidas pues, principalmente a los países, pero también a organismos de derecho público internacional, a mecanismos regionales de protección de derechos humanos, es decir, pues a la Corte Interamericana, a la Corte Europea, a la Corte Africana, instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, patrocinadores, medios de comunicación, para que estas apliquen estas recomendaciones para evitar la discriminación, la estigmatización, la violencia, el acoso, la exclusión y los prejuicios o cualquier otra vejación y vulneración de los derechos humanos. Dentro de los múltiples principios de Yogyakarta, pues quiero destacar estos tres, ya que el principio 3 habla sobre el derecho de reconocimiento frente a la ley y entre sus diversos párrafos señala que nadie debe ser forzado a ningún procedimiento médico, refiriéndose a las cirugías de reasignación de sexo, de esterilización o terapia hormonal como un requisito para el reconocimiento legal de su identidad. Entonces, pues, por ejemplo, estas terapias de reconversión que muchas personas pues tienen que sufrir para pues poder disque ajustarse a los términos binarios. Nadie debe ser sometido a tortura ni a ninguna pena cruel, trato inhumano, degradante, dice el principio 10, y el principio 18 justo se enfoca a los abusos médicos. Aunque suena fuerte la palabra abuso médico, porque pues tendemos a verla con toda la atención médica como algo positivo, pero aquí pues ven la parte negativa de la atención médica, ¿no? Todos estos abusos cometidos contra las personas. Por ejemplo, pues uno de estos abusos es el modificar irreversiblemente el cuerpo del niño por procedimientos médicos que intentan imponer una identidad de género. Y pues bueno, circunstancias como ya las que les comentaba de la vaginoplastia, de estas constantes revisiones, el hecho de que se vulnere el pudor y la privacidad gran parte de los integrantes del equipo sean los que quieran revisar explícitamente el cuerpo de un intersexual. Entonces, pues por eso es que sí se da este abuso médico. La OEA, que es este mecanismo regional de protección de derechos humanos, porque es la Organización de Estados Americanos que en su interior aloja a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha emitido una serie de recomendaciones desde el 2008 al 2013 con respecto a la orientación sexual y la identidad de género. Pero, bueno, pues en estas resoluciones del 2008 al 2012, pues denunciaron pues los distintos actos de violencia y las injusticias que han sufrido las personas por su orientación sexual y su identidad. Pero llama la atención que en el informe, en la resolución del 2013, se hace mención del informe del relator especial de Naciones Unidas con respecto a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y aquí textualmente él señala que los niños que nacen con atributos sexuales atípicos suelen ser objeto de intervenciones quirúrgicas irreversibles de asignación de sexo, esterilizaciones involuntarias o cirugía reconstructiva urogenital involuntaria, practicadas sin su consentimiento informado previo ni de sus padres. Ahí
se vuelve doblemente grave porque en los casos anteriores al artículo de Peter Lee, bueno, pues los padres participan en muchos de ellos, pues en la toma de decisiones. Pero peor cuando ni siquiera toman la decisión los padres y es solamente el equipo médico el que toma esta decisión de hacer una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, pues hacen estas cirugías sin el consentimiento en un intento de fijar el sexo y con esto les provocan infertilidad permanente e irreversible y, por supuesto, un gran sufrimiento psíquico. Para hablarles de un caso todavía más reciente, bueno, pues me encontré este informe apenas del mes pasado. La Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2006 abrió a la firma de los estados la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí, pues, vale la pena mencionar que es un instrumento vinculante, a diferencia de las declaraciones que, pues, establecen principios rectores y los estados las pueden ir adoptando o no en sus contenidos dentro de su propia regulación. La convención sí se vuelve obligatoria, o como diríamos los abogados, es vinculante para los países que las firman. Entonces, bueno, pues esta convención es vinculante y además, pues como dato curioso, México fue uno de los principales promotores de esta convención. Bueno, pues a raíz de esta convención se forma un comité de Naciones Unidas que pertenece a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y justo se da seguimiento a las políticas y medidas que toman los países pues para poder paliar la discriminación para las personas con discapacidad o para poder pues mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Bueno, pues hay un reporte, se ve que pues por distintos hallazgos que se hicieron al revisar las prácticas y políticas en Francia y justo en este comunicado de septiembre 15 del 2021, el comité señala su preocupación y dice que sigue existiendo diversas formas de violencia y prácticas afectando la integridad física y mental de las personas con discapacidad, ya sea a través de esterilizaciones forzadas, aborto forzado o intervenciones médicas no consentidas en personas intersexuales. Entonces aquí el comité pues habla tanto de las personas que están internadas, por ejemplo, con alguna condición de salud mental sin su consentimiento, por eso es que están institucionalizadas, o personas que sufren una sobremedicación. Entonces, bueno, dentro de todas estas preocupaciones, el comité señala las cirugías o las intervenciones que sufren los intersexuales. Y también el comité, en otro reporte que emitió, justo está preocupado por el tema del ableism en inglés o el capacitismo, que es una forma de discriminación que se tiene contra las personas con discapacidad. Y este capacitismo, pues lamentablemente también puede observarse que se da en la práctica médica. Entonces, muchos médicos, pues no solamente es que quieran pues curar ciertas afecciones o que quieran mejorar la calidad de vida de personas que tienen alguna discapacidad, sino que parece que quieren erradicar la discapacidad sin tomar en consideración pues lo que buscan las personas, lo que las mismas personas quieren, cómo se identifican, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se da este capacitismo. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a la reflexión número 5, que es la necesidad del abordaje interdisciplinario. Desde el nacimiento de un niño con ambigüedad de genitales o con un trastorno de desarrollo sexual, pues justo se tiene que tomar la decisión. Anteriormente, pues se decía, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, lo que ya les contaba de, pues, si se puede ajustar a una persona a un sexo de acuerdo a la apariencia de sus genitales. Ahorita lo que se dice es, bueno, pues si hay una emergencia médica, realmente ahí sí va a tener que haber una intervención urgente, ¿no? Si hay una enfermedad subyacente, si hay otras malformaciones, entonces que del aparato urinario, de los riñones, del tracto gastrointestinal, del corazón, del tubo neural, pues tendrá que intervenirse urgentemente porque no solamente se pone en riesgo la salud, sino también la vida del paciente. Entonces aquí, pues, es fundamental un correcto diagnóstico y una evaluación que pueda descartar la emergencia y decir, bueno, pues ahorita, en este momento, no tenemos que tomar la decisión
de la reasignación sexual si es que acaso se tuviera que llegar a tomar. En otros casos también se señala, bueno, pues la ambigüedad genital puede ser orientada hacia un determinado sexo desde muy temprana edad, puesto que los rasgos fenotípicos del trastorno están claramente definidos. Entonces, pues ya se tienen tantas características de un determinado sexo que pues parece más accesible acabar orientando hacia ese sexo, como por ejemplo podría pasar en el síndrome de la insensibilidad androgénica. Pero bueno, pues esto tiene que ser cuidadosamente observado caso por caso. Entonces, bueno, pues hay casos más complicados donde la valoración entre el beneficio y el daño por una pronta asignación sexual o una retardada, pues tendrá que ser tomada pues por el conjunto de actores que van a girar en torno a la vida del niño. Entonces, pues desde el equipo de salud, los pediatras, genetistas, endocrinólogos, hasta un equipo de psicólogos, porque pues muchas veces se va a tener que dar todo este abordaje psicológico, tanto para los padres como para el niño. Entonces, bueno, pues aquí es importante siempre tomar en consideración que no solamente se toman decisiones sobre la anatomía, sino también sobre el género, sobre estos roles que luego la persona va a tomar y esta percepción que va a tener de sí mismo, sobre su identidad, sobre el estatus legal en el que el niño estará inserto. Entonces, bueno, pues en este abordaje transdisciplinario, pues la toma de decisiones sobre una cirugía siempre tendrá que contemplar la preservación de la inervación de los genitales, la futura función orgásmica, la función eréctil y se debe dar prioridad a la función sexual y o reproductiva encima de la apariencia cosmética de los genitales, porque lo que les decía antes es que muchas veces tomaba decisiones por cómo se iba a ver. En cambio aquí es lo contrario. Primero está la función y lo que se tiene que preservar y luego pues ya cómo se vea es secundario. Y los factores que deben influenciar esta toma de decisiones pues radican en el diagnóstico y el pronóstico, en la apariencia genital, en las opciones quirúrgicas que haya y bueno pues también ahí depende de los diversos contextos sociales y económicos, la necesidad de una terapia de reemplazo hormonal de por vida, entonces esto tenerlo contemplado, entonces bueno pues a la hora de que se decida hacer algún tipo de cirugía o intervención, pues saber que la persona pues pueda hacer que por el resto de su vida tenga que seguir dándoles un seguimiento eh, y seguir tomando diversos medicamentos. Posibilidad para la fertilidad, que ese es un punto importantísimo. Los puntos de vista de la familia, bueno, porque también ese niño va a estar inserto dentro de un contexto familiar y cultural. Los determinantes sociales de la salud, todas estas condiciones sociales, económicas, culturales que señala la Organización Mundial de la Salud, que son los que van moldeando la salud de una persona, todos estos diversos factores y las circunstancias relacionadas a las prácticas culturales del paciente y su familia. Y bueno, en este abordaje transdisciplinario, pues también se presenta el dilema del registro a la hora del nacimiento, ¿no? Entonces, pues cuando las personas integrantes del equipo de salud, pues no saben qué decirle a los padres para que puedan tomar la decisión y establecer y asignarle un sexo en el acta de nacimiento. Esto pues al final de cuentas pues se va a acabar convirtiendo en un problema social porque los padres van a salir del hospital y los familiares les van a preguntar ¿y qué fue, niño o niña? ¿O qué nombre le pusiste? Entonces pues ahí empieza todo un problema. Luego, ¿cómo se van a comunicar los familiares, los padres con las instituciones? Por ejemplo, pues las instituciones de seguridad social, las guarderías, las instituciones educativas. Entonces, pues todo este tema de, bueno, pues si deciden que no debe ser reasignado sexualmente, entonces, pues de aquí a que el niño crezca y tome sus propias decisiones, bueno, pues qué rol se le va a dar, ¿no? Entonces, incluso sabemos que ha habido grandes discusiones en muchas escuelas sobre el tema de los baños, ¿no? ¿A qué baño deberían ir los niños, si al de niñas o el de niños, si está con alguna de estas condiciones? Entonces, pues por eso es necesario el abordaje
también desde los aspectos sociales y psicológicos, porque la familia se va a enfrentar a esta serie de cuestionamientos desde las instituciones. Y hay países que tienen regulado el tema, por ejemplo, Alemania, pues en el acta de nacimiento se puede elegir una tercera categoría que es X. Entonces ahí pues no se pone ni que es femenino ni masculino, sino que el recién nacido, bueno, pues está en esta etapa en la que se va a esperar su desarrollo para ver si decide que quiere ser asignado a uno de los sexos o quedarse como X toda la vida. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a los derechos del niño en estado intersexual, que, bueno, pues son derechos a la identidad, derecho al nombre, que ambos derechos pues están totalmente unidos, derecho a la no discriminación, a la vida libre de violencia, a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Y todos estos derechos giran en torno del interés superior del niño, que realmente es el que debe marcar. Este interés surge a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 y que México firmó en 1990. Y entonces aquí se establece que cualquier decisión que se tome debe ser para favorecer al niño antes que pensar en los deseos de los adultos, en las diversas situaciones. Lo primero es pensar en el interés del menor de edad. Bueno, pues uno de los derechos de identidad y del nombre, pues bueno, está reconocido en el artículo 4 constitucional. De por sí, el artículo 4 pues ya reconoce los derechos del niño, ya desde hace muchos años a raíz de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, pues estableció en 2014, se hizo esta reforma y se estableció el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Entonces, esto es importante sobre todo pues para uno, que se empiece a conformar el derecho a la identidad y dos, pues para evitar problemas como el tráfico de menores. Entonces, bueno, pues por eso se dice que se tiene que registrar y expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Este derecho no puede ser suspendido en términos del artículo 29 constitucional. El artículo 29 establece que, pues, en casos de urgencia, emergencia nacional, pues se pueden suspender ciertos derechos, como por ejemplo, pues ahora lo vemos con la pandemia, aunque no hubo un pronunciamiento específico por el artículo 29 constitucional, pero bueno, se suspendieron derechos como el asistir a la escuela. Pero hay derechos que no pueden de ninguna manera suspenderse, como es el derecho al nombre y a la identidad, el derecho a la vida y otra serie de derechos que menciona el propio artículo. El derecho al nombre y a la identidad pues abarca tanto el nombre y el registro, la nacionalidad, la afiliación. Entonces todo esto se reconoce. Por eso es que en las actas pues queda claro quiénes son los padres, quién los presenta, etcétera. Y la preservación de la identidad, que bueno, pues se traduce en que el niño pueda mantener su identidad, su nacionalidad, su pertenencia cultural, sus relaciones familiares, incluso si es trasladado, cuando por ejemplo unos padres se separan y uno se va a vivir a otro país, cuando hay este cambio de situaciones en los documentos por una reasignación sexual, etcétera, pues todo esto pues se preserva porque es forma de preservar su identidad. Aquí pues en la fotografía les puse el caso de un hombre que al nacer sus padres tomaron la decisión de asignarla como mujer, porque pues de apariencia parecía más femenina y bueno, pues con el desarrollo en la infancia, pues se dio cuenta que por supuesto no se identificaba, por supuesto, para nada con las conductas ni con lo que le correspondía como niña y entonces pues después decide adoptar su verdadera identidad. Los derechos a la no discriminación, integridad física y vida libre de violencia, bueno, pues también la Constitución señala que no debe haber discriminación en el artículo 1 constitucional. De hecho, se establecen las causas por las cuales una persona no puede ser discriminada. Y bueno, esto se acaba retomando también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se convierte en reglamentaria del artículo 4 constitucional que les señalaba, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es reglamentaria del artículo 1 constitucional. Entonces aquí hacen mancuerna, tanto la Constitución como documento o instrumento fundamental y las leyes secundarias
para reglamentar estos derechos humanos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual pues también va de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ya les mencioné. Entonces, pues aquí justo se señala en estos documentos que los intersexuales pues pueden vivir violencia sexual con este tipo de intervenciones no consentidas, como las que les platicaba, y también pueden experimentar violencia institucional, ¿no? Cuando hay omisiones por parte de los servidores públicos en cualquier instancia de gobierno, pues toda esta cuestión de si, por ejemplo, no alguien se niega a registrarlos o les niegan el servicio, algún servicio o el derecho a la educación solo porque están en una condición intersexual y no se han definido exactamente pues los padres qué asignación quieren hacerle o se decidieron porque no quieren hacerle ningún tipo de asignación sexual, ¿no? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, pues bueno, señala una serie de principios rectores que van desde el interés superior del niño, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y pues distintos tipos de principios que deben contemplarse específicamente para los derechos de los niños. Y en 2019 fue reformada y se agregó una última fracción que es la que está marcada con rojo, que es el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Este derecho pues no está muy bien definido porque bueno, pues se puede abarcar diversas situaciones, pero bueno, en el caso de los intersexuales pues es un derecho que puede acabar favoreciéndolos por toda esta toma de decisiones que no se hagan en el momento del nacimiento y vayan esperándose a hacer diversas intervenciones de acuerdo al desarrollo del niño y de acuerdo a lo que él también vaya demostrando y vaya consintiendo. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que les mencionaba, pues les comenté que el artículo primero constitucional señala una serie de condiciones y estas condiciones fueron reproducidas en la ley en 2003. Entonces se dice, nadie puede ser discriminado por su origen étnico, por su edad, discapacidad, lengua, opiniones, etcétera. Pero con la reforma del 2014 de esta ley, pues se agregaron todas estas condiciones que están señaladas con rojo. Entonces, nadie puede ser discriminado por su origen étnico nacional, pero tampoco por su color de piel o por su cultura. Nadie puede ser discriminado por su sexo, pero tampoco por el género. Entonces, aquí pues fue adecuado porque no hicieron sinónimos los términos sexo y género, sino los pusieron por separado para decir, bueno, pues por las dos, cualquiera de las dos condiciones, nadie puede ser discriminado. Aquí también se agregó algo que a todos nosotros nos interesa, que es el tema de las características genéticas, ¿no? Entonces, por supuesto que falta que esta ley, pues también sus principios sean tomados en consideración en otras normativas, ¿no? Como para que pues pueda decirse, bueno, pues en las escuelas, pues realmente se tiene que tomar en consideración esta no discriminación en las instituciones de salud, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esta ley está muy bien porque marca este marco general, pero lo importante es que otras leyes pues vayan ajustando sus contenidos para que sean congruentes con la no discriminación. La norma oficial mexicana para la prevención y control de defectos al nacimiento, que es del 24 de junio del 2014, esta NOM 034, pues vino a definir, bueno, ya estaban definidos en una NOM anterior, los defectos al nacimiento. Y estos defectos al nacimiento como conjunto de condiciones que alteran la estructura anatómica y el funcionamiento de las y los recién nacidos en los procesos, que incluye los procesos metabólicos del ser humano y pueden estar presentes desde la gestación, el nacimiento o las etapas posteriores. Esta NOM vino a actualizar la NOM del 2002, pero en la NOM del 2002 existían los numerales 6.18, 7.2.7, que especificaba cómo llevarse a cabo el abordaje del recién nacido con ambigüedad de genitales. Entonces, pues bueno, justo en toda la nueva NOM, pues no hay ninguna referencia a la ambigüedad de genitales y solamente, ni a los trastornos de desarrollo sexual, es en el cuadro 4 de la norma
en la que se listan los tipos de estudios que se deben de hacer para un diagnóstico prenatal, y entre ellos pues está, bueno, obviamente el diagnóstico prenatal, el tamiz y el diagnóstico postnatal, y ahí justo se señala que se pueden diagnosticar defectos de la diferenciación sexual, pero es lo único que se menciona a diferencia de cómo estaba la NOM anteriormente. Y luego las dos NOMs, la anterior 2002 y la 2014, remitían en su texto hacia la norma oficial mexicana 017 de vigilancia epidemiológica, donde justo se decía que los defectos al nacimiento pues deben ser reportados, sobre todo, bueno, en la NOM 2002 decía que los defectos al nacimiento deben ser reportados al sistema de vigilancia epidemiológica. La actual ya no señala que deba, digo, como no señala nada sobre los defectos al nacimiento, pues tampoco señala qué papel específico tiene el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica con respecto a los trastornos de desarrollo sexual. Pero bueno, pues entonces no queda claro si se deben seguir reportando o no se deben reportar este tipo de casos al Sistema Nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quedó como esa parte pues medio tronca. Algo que fue muy positivo es que, pues aunque se hizo este cambio en la norma oficial mexicana y pues como que el tema parece que se quedó, pues, poco abordado, pues surgió después el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual y guías de atención específica. Así tal cual es el título de este protocolo, que fue elaborado por la Secretaría de Salud, y en el 2020 ya bueno, para el 2020 ya estaba la tercera edición y versión quinta del documento. Entonces ahí, pues a lo largo del texto se hace mención de los intersexuales, pero tienen un apartado específico de cómo debe abordarse el tratamiento de las personas intersexuales. De la página 41 a 45, ahí puede encontrarse. Entonces, bueno, pues justo se hace referencia a hospitales de tercer nivel, de que ellos son los que deben ver este tipo de casos. Se habla de la limitación del uso de procedimientos quirúrgicos, o sea, lo que se mencionaba previamente, de que salvo que sean por cuestiones urgentes, pero entonces pues se trata de restringir lo más posible en lugar de como era antes, de que, no, pues hay que hacer todas las intervenciones que se puedan. Evitar las vaginoplastias en niñas, considerar la opción de bloqueadores hormonales que retrasen la pubertad, para esto también dar tiempo a que se puedan tomar decisiones, conformación de equipos multidisciplinarios. Esto es fundamental porque pues sabemos que el tema es tan complejo que no solamente lo puede tomar la decisión un solo médico, o aunque esté en compañía de los padres, ¿no? Aquí tiene que haber todo un equipo interactuando, siempre tomando en cuenta la perspectiva de los derechos humanos para que se mantenga la integridad física, la autonomía corporal, la autodeterminación, asignar un sexo para la personalidad jurídica, pero que esta asignación no conlleve una cirugía. Antes era como que en la parte legal se asignaba y también en la parte anatómica. Ahora no, se asigna para pues, tener una personalidad jurídica, pero bueno, pues eso da tiempo a que la familia y sobre todo el niño y luego adolescente pues pueda tomar decisión. Aplazar las decisiones que conlleven cambios irreversibles lo más posible hasta que el niño pueda participar en la decisión, y a lo mejor él mismo toma la determinación de no pasar por ningún tipo de ajuste irreversible. Que haya un programa para el manejo clínico del diagnóstico y asignación de género y todas las opciones que hay para el tratamiento, y también ellos recomiendan la disponibilidad y portabilidad del expediente clínico. Esto es fundamental porque si empiezan en una clínica familiar, de la clínica familiar lo refieren a un hospital de tercer nivel, luego ya de ahí para seguimientos posteriores lo van refiriendo a distintos lugares, pues es fundamental que cuenten con toda su información del expediente clínico. Entonces, bueno, pues hemos visto ya para terminar a lo largo de la plática, pues estas posturas que se han contrapuesto, ¿no? El abordaje quirúrgico que se daba antes al nacimiento en el lapso más breve que se pudiera para poder dar resolución a esta ambigüedad de genitales, y justo, pues bueno, la decisión la tomaba el equipo médico con los padres en
los mejores casos, ¿no? En otros, pues ya vimos que ni siquiera los padres participaban. Y es la postura médica que pues se había dado tradicional. Ahora, pues se contrapone con este abordaje clínico quirúrgico que va a esperar, si es que acaso se da, cuando el niño pueda consentir. Y en esta decisión ya no solamente participa el equipo médico y los padres, sino forzosamente el niño, y con niño pues también me refiero a los adolescentes, porque la Convención sobre los Derechos del Niño engloba dentro del concepto niño a niños y adolescentes. Y pues esta postura, tanto de los principios de Yogyakarta como de la sociedad intersex de Norteamérica, en donde pues ya se hace toda esta crítica de cómo eran los procesos anteriores y cómo estos procesos pues han derivado hasta en conductas violatorias de los derechos humanos que pueden configurar tortura, tratos crueles o inhumanos. Entonces, pues se contraponen y pues ahí es donde la bioética pues interviene en la toma de decisiones, ¿no? La valoración entre la beneficencia y el daño, sin caer en conductas paternalistas, es del equipo médico, pero la decisión debe ser tomada por los padres o tutores dentro de un proceso bioético de diálogo y de profundo respeto que conduzca a un verdadero y legítimo consentimiento informado, y esto pues siempre tomando en consideración a estos padres, pero pues sobre todo al interés superior del niño y al niño o adolescente cuando puedan intervenir en la toma de decisiones. Por eso es fundamental el abordaje integral, los exámenes prenatales, bueno, me regreso a abordaje integral con un equipo multidisciplinario, ya no solamente un cirujano o un pediatra pueden ver este caso, sino tienen que intervenir genetistas, endocrinólogos y pues diversos especialistas en las diversas áreas médicas. Y los exámenes prenatales, el asesoramiento genético es fundamental. La integridad física, psíquica y moral pues siempre debe tomarse en consideración. También la moral, porque mucho hablamos del sufrimiento físico o del sufrimiento psíquico, pero el ámbito moral pues es la consideración que una persona tiene de sí misma. Entonces, por eso es que se convierte en un punto fundamental pues ver que se respete la privacidad de la persona, la confidencialidad, e incluso hasta a veces en los congresos médicos, a veces ponen la foto del paciente que está pasando por alguno de estos trastornos, entonces pues ni siquiera pixelean la cara, entonces pues esa parte es fundamental para mantener esta integridad. Siempre considerar al niño como el centro de la toma de decisiones y que todas las decisiones justo velen primero por su interés y luego ya por las demás situaciones de los padres, de las instituciones, etc. El consentimiento informado y el asentimiento, que aunque no sea una figura totalmente, digo totalmente reconocida porque no es que tal cual esté en la legislación sanitaria, pero bueno, pues se incorpora de alguna u otra forma en la regulación sanitaria y también los grupos de apoyo que cada vez se convierten en un grupo de empoderamiento para los pacientes pues ya sea en estado intersexual, pero también para diversas enfermedades, por ejemplo, para las enfermedades raras, son fundamentales. Entonces, bueno, pues esto ya sería una pues brevísima reflexión bioética de todo lo que cada uno de estos puntos conlleva para poder mejorar los respeto a los derechos humanos y poder garantizar los derechos humanos de los niños en estado intersexual, porque no solamente es que se reconozcan estos derechos, sino también que haya políticas públicas para que puedan estos derechos volverse accesibles. Muchas gracias por su atención.